Bienvenidos. Continuando con el área entre curvas, vamos a un segundo ejemplo. Es adaptado del texto de cálculo de geometría analítica de Louis Layton, el ejercicio 5.9, la sección 5.9, perdón, el ejercicio 47. Es un ejercicio que pretende mostrar algunas cosas frente a el uso de simetrías y las representaciones gráficas nuevamente de el área entre curvas. Bien, entonces el problema propuesto es el siguiente. Obtenga el área de la región acotada por las parábolas y cuadrado igual a 4px y x cuadrado igual a 4py. Notemos varias cositas antes de empezar el problema. Lo primero es que claramente se trata de un par de parábolas, voy a nombrarlas 1 y 2, donde el comportamiento es muy diferente, ¿no? En la primera parábola es una parábola que tiene el eje con respecto a su eje horizontal, es decir, su eje de simetría es el eje x. Esta es nuestra parábola de tipo 1, la primera parábola. Y la segunda sí es una parábola, voy a ponerle otro color, que sería nuestra parábola, voy a ponerle aquí el 2 en rojo, que es una parábola que de la forma usual que tiene el eje vertical, dado que la variable que está al cuadrado es la x. Noten que eso ocurre aquí, que la variable al cuadrado está allí, o sea que el eje es x. Bien, entonces uno digamos que hace un esbozo de la gráfica, pero este esbozo miren que es un esbozo que no es muy bueno en la medida que pareciera que ni siquiera hubiera área acotada entre ellas. Entonces uno tiene que ser bastante cuidadoso a la hora de hacer la representación y decir, por ejemplo, que debe hacer una representación un poco mejor, ¿cierto? Un poco mejor del asunto para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, podría pensar en hacer algo de esta forma. Pensar, bueno, ¿qué pasa si nuestra primera parábola tiene esta forma? Y entonces decimos que es de esta forma aquí, y decir que cuando x vale 1, ¿cierto? Si x vale 1, pues nuestra imagen va a ser 4p, ¿cierto? Si x vale 1, pues el y cuadrado es 4p, o sea que el y sería la raíz de 4p. La raíz de 4p. ¿Sí? Y ahora para la segunda, pues hacemos la cosa al revés. Noten que lo que hemos hecho es cambiar x con y, o sea que entonces ahora la segunda vendría aquí con 0, y luego vendría de esta forma. Lo que acabo de decir de cambiar x con y es que miren que aquí, si tengo la 1 y la y quiero volver la 2, lo que era x aquí es y. O sea que esas curvas van a ser simétricas con respecto al eje y igual a x. Eso será un asunto relevante más adelante dentro del desarrollo del video. Listo, inicialmente entonces miren que ahora uno podría pensar aquí que ahora sí hay un área encerrada entre ellas y que tiene sentido calcularla o evaluarla, cosa que no nos decía este esquema. O sea que ahí viene la importancia de hacer una buena representación o una representación medianamente adecuada de la situación que se quiere resolver. De lo contrario no se va a poder visualizar qué es lo que se quiere resolver. Bien, entonces en este caso tenemos que nuestra ecuación 1, que sea y cuadrado igual a 4p, nuestra curva 1. Entonces de allí tendríamos que nuestra curva 2 es x cuadrado igual a 4py. Ahora vamos a suponer que p es mayor que 0. Y eso para indicar que evidentemente está cumpliendo lo que pintamos allí, ¿no? Y es que la primera parábola abre hacia arriba y la segunda, abre hacia la derecha y la segunda abre hacia arriba. ¿Sí? La segunda abre hacia arriba. Porque si no fuera esto cierto, sino que p fuera menor que 0, pues la cosa cambiaría, ¿no? La curva 1 abriría hacia la izquierda y la curva 2 abriría hacia abajo. Pero sin pérdida de generalidad vamos a suponer que p es mayor que 0. Vamos a ver más adelante que esto es un supuesto que no nos va a hacer perder generalidad. Bien, entonces ahora de la ecuación 2 tendríamos que y sería igual a, ¿cierto? De aquí x cuadrado sobre 4p sería igual a y, despejando y igual a x cuadrado sobre 4p. Entonces ahora aquí tenemos nuestra función, reemplazamos ahora esa ecuación, ese resultado en la ecuación 1. ¿Esto con qué fin? Pues para buscar los puntos de corte. Miren que lo que estamos haciendo es buscando los puntos de corte. Ya intuitivamente tenemos un punto de corte, que es el origen, 0, 0. Pero nos falta este otro punto de corte. Que no necesariamente es el que tenemos ahí, ¿no? Porque suponemos que si era 1, pues esto valdría este valor. Pero bien, entonces vamos a hacer la cosa analíticamente. Entonces reemplazamos nuestro y, que sería x cuadrado sobre 4p, eso elevado al cuadrado, igual a 4py, en este caso nuestro 4px, porque estamos reemplazando este cuadrado de acá. Bien, entonces tendríamos ahora resolviendo, tendríamos que x a la 4 sobre 16p cuadrado es igual a 4px.
Ahora bien, ¿qué tendríamos ahora para hacer esto? Vamos a resolver esta ecuación cuadrática que aparece en este momento. Es una ecuación de grado 4, de hecho, y entonces tendremos que x a la 4 es igual a, ¿cierto? Transponiendo aquí el término, x a la 4, perdón, creo que es contraste. Entonces, x a la 4 sería igual a, x a la 4 sería igual a 4px por 16p cuadrado. Noten que p es diferente de 0, o sea que no hay lío con este cociente. Entonces, x a la 4 es igual a 16 por 4 es 64, xp cubo, o p cubo x, que es lo que tenemos escrito aquí. Transponemos términos y x a la 4 menos 64 p cubo x igual a 0. Es una función de grado 4 que podemos resolverla por varias medidas. Una de ellas es factorización, la primera, ¿cierto? Que es sacar un factor común, en este caso x, factor común de x al cubo menos 64p al cubo, igual a 0. Entonces tenemos dos opciones, o el primer factor es 0 o el segundo es 0. Miren que el primer factor igualado a 0 nos daba nuestra primera solución intuitiva, que era el origen. Bien, que es lo que tenemos acá, nuestro origen. Entonces vamos a tener aquí en 0, vamos a tener un corte, y el otro lo vamos a tener por acá, ¿cierto? Ese otro corte que vamos a buscar cuando esto sea 0. Bien, entonces lo que haremos a continuación, tenemos esta ecuación. Entonces, primera opción que x vale a 0 y la segunda que lo que está dentro del paréntesis a 0. Entonces, ahora bien, factorizando aquí tendríamos lo siguiente. Esto se puede hacer despejando, pero lo vamos a hacer factorizando porque usualmente uno se le olvida cómo factorizar esta cosa. Entonces, acá la raíz cúbica de este asunto, que es x, la raíz cúbica del segundo factor, que es 4p, y hacemos una diferencia de cubos. Entonces tendríamos algo de la forma x, ¿cierto?, menos 4p, y el segundo factor es el primero al cuadrado, que es x cuadrado, más el primero por el segundo, 4px, aquí me falta una x, disculpen, aquí falta una x, más 16p cuadrado. Entonces, ahora bien, aquí falta una x, entonces con p mayor que 0, podemos mostrar que este factor nunca va a ser nulo. Esto es cuadrático, y así p sea negativo, este factor de acá no contrastado de allí y luego es mayor que 0. O sea que la única opción es que x menos 4p es igual a 0 y por lo tanto x vale 4p. Ahí está nuestro segundo corte. O sea que tendremos un corte en 0 y otro corte en 4p. Bien. Entonces sí, calculemos el área. Entonces noten que habíamos hecho el esbozo de la gráfica. Esta es nuestra curva 1. Hemos dicho que era una parábola que abría así. Y la curva 2 era nuestra parábola de esta forma, ¿cierto? Entonces noten que queda por debajo, según la teoría que se hizo en el anterior video, queda por debajo la parábola 2 y por encima está la parábola 1. Por lo tanto, tendremos que el área va a ser la integral entre 0 y 4p de. Entonces, obviamente de aquí nos toca despejar o expresar nuestro y. Y entonces, sacando raíz cuadrada a ambos lados, tomando la raíz positiva, raíz cuadrada de y cuadrado igual a raíz de 4px, y por lo tanto y es igual a la raíz de 4px. Noten que hemos tomado la raíz positiva porque estamos tomando lo que está sobre el eje x. Realmente técnicamente pues esto es raíz, más o menos la raíz cuadrada de esta expresión. Bien, entonces ya tenemos la raíz de 4px menos la que está por debajo, que sería esta expresión, que despejando sería x al cuadrado sobre 4p. E integramos con respecto a x. Bien, entonces ahora procedemos a hacer la integral. Entonces aquí esta expresión es como tener 4p por x a la 1 medio. Entonces sacamos la raíz de 4, que es 2, la raíz de p y x a la 1 medio. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Ahora integramos esta expresión, hacemos la integral de 2, raíz de p por x a la 1 medio de x. El 2 raíz de p sale la integral y nos queda la integral de x a la 1 medio, que es x a la 3 medios, sobre 3 medios, o sea, 2 tercios aquí. Que es lo que hemos escrito acá, 2 tercios por 2 raíz de p por x a la 3 medios. Y ahora esta integral, que es menos 1 sobre 4p, que sale la integral, y la integral de x cuadrado, que es x a la 3 sobre 3.
y evaluado esto entre 0 y 4p. Procedemos entonces ahora aquí a operar, límite superior menos límite inferior, hacer las operaciones indicadas, ¿cierto? Por ejemplo este 2 por 2, 4, x, aquí este es x a la 3 medios, disculpen aquí, a este va a ser x a la 3 medios, 1 sobre 4 por 3, 12p, x al cubo. Y entonces ahora aquí procedemos a evaluar, aquí ya tenemos nuestra integral simplificada, y evaluamos en el límite superior y en el límite inferior. Miren que el límite inferior nos va a dar 0 toda vez que si en el límite inferior x vale 0, pues esto se anula. Entonces en el límite superior tendremos 4p por p a la 1 medio, ¿cierto? P a la 1 medio, que es la raíz de p, por 4p a la 3 medios menos 1/12 de p por 4p elevado al cubo. Y procedemos entonces ahora aquí a simplificar esta expresión, ¿cierto? Entonces 4/3 de p a la 1 medio por 8p a la 3 medios menos 1/12 de 4 al cubo, que son 64, p al cubo. Simplificamos, esto nos da 32 tercios de p cuadrado. Miren que aquí pues esto p a la 1 medio por p a la 3 medios, p a la 4 medios, que simplificado es p cuadrado. Simplificamos estos fraccionarios y nos queda 16 tercios de p al cuadrado. Operamos y nos queda 16 tercios positivos de p cuadrado. Y esa es el área comprendida entre el par de curvas. Okay. En la segunda parte de este video vamos a hacer uso de la simetría, que es un concepto que pues, se aplica en muchísimos ejercicios. Pero noten que al comienzo dijimos que lo que habíamos hecho para pasar de una función a la otra era cambiar x con y. O sea que la única cosa que nos diferenciaba es que estábamos haciendo el cambio de x con y. Cuando uno hace cambio de x con y en funciones, no en relaciones, sino en funciones, y las funciones son 1 a 1 en el intervalo, ¿cierto? Si cambiamos x con y, entonces ahí tenemos las funciones inversas. Tenemos una función inversa. O sea que en términos de funciones, una es la inversa de la otra, porque son simétricas con la recta y igual a x. Sí, son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Ahí les queda para que repasen un poquito ese asunto de las funciones invertibles, su relación con la simetría respecto al eje y igual a x. Pero noten que podríamos pensar que el área que estamos buscando es simplemente 2 veces el área encerrada entre, por ejemplo, la recta y igual a x y esta función, que es de la forma x cuadrado sobre 4p igual a y. Y entonces haciendo eso, pues podemos hacer que el área sea 2 veces esa área. O sea, 2 veces la integral entre 0 y 4p, que ya hemos buscado el punto de corte, 4p, de la función que está arriba, que es x, menos la que está abajo, que es x al cuadrado sobre 4p. Con respecto a x, hacemos integral que es mucho más sencilla. La integral de esto es x al cuadrado sobre 2, la segunda es 1 sobre 4p que sale la integral de x al cuadrado que es x al cubo sobre 3, y luego volvemos y evaluamos el límite superior menos el límite inferior por el teorema de fundamentos del cálculo. En el límite inferior pues nos va a dar 0, toda vez que si x vale 0 esto se anula, y nos queda únicamente evaluar el punto superior. Entonces 4p al cuadrado da 16p cuadrado sobre 2, pues 8p cuadrado. Y aquí pues 1/12 de p en el denominador, 12p, y en el numerador 4p al cubo. Operamos y nos queda nuevamente que esto es 2 por 8p cuadrado menos 16p cuadrado tercios, ¿cierto? Haciendo la simplificación correspondiente, esto pues da 64p al cubo sobre 12p. Hacemos la simplificación, operamos, esto da 8p cuadrado tercios por el 2 que está afuera, de 16p cuadrado tercios, que coincide con el resultado que nos había dado previamente. Es decir, que el resultado es exactamente el mismo. Bien, entonces, práctica para el visitante es la siguiente. Van a verificar que el área para este problema es el mismo sin importar el signo que tenga p. Es decir, que p podría ser mayor que 0, lo que hicimos al comienzo, pero p también podría ser menor que 0. Recuerden que ahí lo que va a ocurrir es que la primera parábola va a ir hacia la izquierda y la segunda va a abrir hacia abajo, por ejemplo. Va a abrir hacia abajo. Entonces que esta área sigue siendo la misma. Y la segunda parte es verificar que, de hecho, pueden tener diferentes signos, pero el mismo valor absoluto. Es decir, que una parábola podría abrir hacia abajo, ¿cierto? Con p negativo, y la otra podría abrir, evidentemente, hacia la derecha, y que esta área encerrada es la misma. Es decir, que el área siempre va a ser de 16p cuadrado tercios. Voy a escapar aquí, voy a mostrar muy rápidamente lo que se hace en GeoGebra, con las dos construcciones. La primerita es esta, ¿sí? Y la segunda es cuando hicimos la simetría.
Muchas gracias por visitar el canal, no olviden dejar